la nueva declaratoria de emergencia y sus decretos, pues hay dos campos para hablar. El uno, las medidas, si son efectivas, si sirven, si son las que tocaban o no. Y el otro, la solidez de esos decretos en términos jurídicos cuando vayan a estudio de la Corte Constitucional. ¿Cómo vio el paquete completo? Pues, a ver, me parece bien, muy bien, de hecho, subsidiar los primeros 400.000 pesos aproximadamente, es un 40% de un salario mínimo, a todos los trabajadores de las empresas cuya facturación ha caído un 20%. Eso prácticamente son, pues, deben ser el 60-80% de las empresas colombianas, si no todas. Y me parece también muy bien posponer el segundo pago del impuesto de renta para ayudarle a darle oxígeno, como dijo el presidente, oxígeno de caja a las empresas. Entonces, las medidas están bien. Es más, pues no solo las veníamos defendiendo aquí, sino muchos más economistas venían pidiendo eso desde hace rato porque veíamos que la emergencia y que la situación era mucho más grave de lo que el gobierno estaba diciendo. La Corte Constitucional, dice Juan Manuel Charri, en 2011, hace casi 10 años, declaró inexequible la segunda emergencia por la crisis invernal de esa época porque el gobierno no demostró, oiga esto, que las razones por las cuales los hechos que aducía no se podían atender no se pudieron atender en su momento por la primera emergencia y pues que no había nada impensable, novedoso y sobreviniente. Entonces el gobierno no hizo suficiente defensa de por qué se había equivocado y eso llevó a la Corte a tumbar la emergencia hace 10 años. ¿Qué pasa ahora? Ahora el gobierno Duque debe demostrar que los más de 70 decretos expedidos en la anterior emergencia hace un mes son insuficientes para conjurar la actual crisis. ¿Y cuál es el problema, Gustavo? Que el hecho sobreviviente que se cita es, uno, la extensión de la cuarentena, o sea, la propia medida del gobierno se cita como un hecho sobreviviente. Segundo, obviamente Hernando Herrera conceptuará ya mismo sobre esto, pero lo que como economista leo. Segundo, que las proyecciones del gobierno eran equivocadas, pero eso lo estábamos diciendo hace más de un mes muchos economistas, y que los efectos de la crisis son mucho más gravosos de lo que inicialmente se previó. Entonces, yo no puedo estar más de acuerdo, Gustavo, con las medidas, pero difícilmente un hecho sobreviviente, impredecible y novedoso es que me equivoqué en que la crisis era más grave cuando mucha gente lo decía. Creo que aquí el gradualismo colombiano nos hizo incurrir en un error muy grave. Y la Corte va a estar en un desafío muy difícil, la Corte Constitucional, porque esas medidas sí son indispensables. Sí nos demoramos en tomarlas, sí son necesarias y nos puede costar una gran cantidad de empresas y empleos. De manera que me gustaría oír a Hernando Herrera qué piensa de este dilema de la Corte. Hernando, porque como bien dijo Darcy en Palacio, están plenamente conscientes de que se mandaron casi en una posición kamikaze, que sabían que tambaleaba el sustento jurídico de esta nueva emergencia. Yo creo, Gustavo, que aquí el punto clave es justificación. Yo coincido con lo que estaba comentando Juan Carlos con relación primero a ese buen antecedente que él cita y que precisamente el día de hoy nuestro amigo y colega constitucionalista, el doctor Charri, pone de presente, y es esa segunda emergencia económica que se le cayó al expresidente Juan Manuel Santos con relación a la emergencia invernal, porque en ese momento no pudo constatar o comprobar o convencer a la Corte que esos nuevos hechos no pudieron ser atendidos en su momento con esas facultades que previamente se habían decretado. El reto entonces del gobierno es precisamente justificar que esta segunda emergencia tenga y esté motivado, primero, en hechos sobrevinientes, súbitos o imprevisibles, y adicionalmente que en la actualidad las normas ordinarias y las anteriormente dictadas eran insuficientes para corregir esta difícil coyuntura. Ese es un reto jurídico que tiene el gobierno, Gustavo, y que obviamente al interior de la Corte, estando ella conformada por magistrados serios, pues se estará muy atento, porque esta Corte impone como es su obligación un peaje jurídico determinado para que no toda medida que cumpla con requisitos, que no cumpla con requisitos constitucionales pueda ser avalado. Pero el reto aquí y la respuesta va a ser la justificación. Esa es la palabra clave, porque hoy en día el decreto simplemente nos establece una parte de esa premisa fundamental. Falta la otra y por eso, como lo citábamos esta mañana, a sabiendas de esa complicación,
el gobierno está buscando aliados en el Congreso y en el sector productivo. Pero de todas maneras, doctor Herrera, la primera emergencia, pues claro, está el COVID-19, es el hecho sobreviviente, pero es muy difícil encontrar un hecho en estas circunstancias donde pues ya acudimos al hecho sobreviviente, no tenemos unos nuevos hechos para justificarlo, tanto así que como les contaba, la misma secretaria jurídica de Palacio ha dejado constancia de que ella avala estos procesos, estos decretos los hace, pero que tiene claramente todas sus dudas jurídicas. Ahí el tema es, ¿jurídico o político? ¿Esta es una decisión jurídica o es una decisión política? Pues Darcy, primero la Corte Constitucional, como todos sabemos, toma decisiones absolutamente del rango jurídico constitucional. Lo segundo, hay que tener en cuenta una cosa. Usted señala que la primera declaratoria de emergencia económica se convocó, se decretó precisamente por la pandemia, pero pudiera ser que la justificación para esta no tenga que ver con la pandemia, sino con la crisis actual económica que vive el país. Ese, diría yo, es el hecho sobreviniente que el gobierno va a tener que justificar ante la Corte Constitucional. Y por eso sí se puede escindir claramente una emergencia de la otra. Claro, están coaligadas, pero se trata de hechos sobrevinientes absolutamente distintos. Pero el reto está en cabeza del Ejecutivo de precisamente convencer a la Corte Constitucional a ese respecto, estando claros que existe un antecedente que obra y marcha en perjuicio de esa posibilidad de que la Corte Constitucional prevea y declare constitucional una segunda emergencia económica. Pero es un debate que va a ser supremamente interesante y la tranquilidad que podemos tener todos es que nuestra actual Corte Constitucional está conformada por grandes juristas que sabrán absolver esto desde la perspectiva constitucional. Eso sí ya lo veremos, Hernando, porque también hay quienes dicen que el hecho sobreviniente es que la crisis económica está más grave por los tiempos de la pandemia y no se ha reducido y que más empresas están paradas por más tiempo. Pero, señores magistrados de la Corte de 6 AM, dejemos que sean los de la Corte Constitucional. Doctor Echeverry, finalmente le quiero hacer una propuesta, pero me toca tutearlo. Me da pena, pero no. Me toca tutearlo. ¿Me autoriza? Tú y yo nos tratamos de tú hace mucho tiempo. Bueno, entonces, cuéntame tu camino. Cuéntame tu camino. Esta noche vamos a hablar con Ricardo Santamaría por Instagram sobre eso. Es un programa muy agradable y va a ser una conversación sobre cosas menos graves, menos duras, menos tristes que la pandemia, pero pues invitamos a mucha gente a que por Instagram siga a Ricardo Santamaría esta noche. Oiga, pero además un logro grandísimo. Estaba viendo la publicidad que Ricardo está mandando a todas partes con lo de Cuéntame tu Camino. A usted no lo presenta como exministro de nada, primero que todo. Segundo, deja de último lo de Ecopetrol. Y la gran carta para presentarlo en la charla es ser el autor de la novela En sitios más oscuros. ¡Qué maravilla! Es que, Gustavo, la crisis del coronavirus y la cuarentena nos está obligando a todos a reinventarnos. Y a reescribirnos. Mándese con la segunda. Hasta luego, Juan Carlos. Hasta luego. Buen día.